En los evangelios se nos narra la vida y ministerio de Jesús en la tierra, cómo el pueblo de Israel va creyendo poco a poco en él a través de su palabra y las obras milagrosas que iban observando día a día que realizaba en su ministerio, hasta cumplir su misión y dar la vida por la salvación de muchos. Pero hay un pasaje de la Biblia que se desvía un poco de lo que estamos acostumbrados a escuchar, un pasaje que puede ser hasta cierto punto fuerte de entender y que nos representa el día en que Jesús tuvo que enfrentarse a una de las mayores pruebas que tuvo en el mundo. Jesús fue puesto a prueba atacando su humanidad, su parte más humana, antes de enfrentar su pasión. Alejado de la multitud y guiado hacia el desierto, ayunando durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por Satanás. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Al principio del pasaje se nos muestra un Jesús más humano, pero sin perder su divinidad. Se nos muestra cómo Jesús, después de haber ayunado durante tanto tiempo para fortalecer su espíritu, tiene una de las necesidades básicas del ser humano, siente hambre y necesita alimento. Es aquí donde aparece la figura de el tentador, como nos lo narra en el libro de San Mateo, y se produce la primera tentación. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, sino que él soportó la tentación para poderse identificar con nosotros y para demostrar su carácter santo y sin pecado. Según lo que leemos en la Biblia, Jesús no solo fue tentado en estas 3 ocasiones que a continuación vamos a analizar, sino que San Lucas nos dice que el demonio se apartó y lo dejó por un tiempo, lo que nos puede dar a entender o abrir las posibilidades a que tal vez estuvo en constante tentación durante todo ese tiempo de ayuno y oración. Primera tentación. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imaginémonos el escenario donde se encontraba Jesús en ese momento. Un hombre en oración, en ayuno, cansado después de tanto estar meditando en el desierto, en un lugar muy caluroso durante las mañanas, pero también muy frío durante las noches, sufriendo esta soledad, pero al mismo tiempo encontrándose consigo mismo y con el Padre en la oración. Y en ese momento, cuando su cuerpo, su parte humana, ahora sí empieza a sentir la necesidad, llega el tentador y le pone la primera prueba. Analicemos primero las palabras de Satanás. El si eres el Hijo de Dios, podemos entenderlo más como puesto que eres el Hijo de Dios, porque eres el Hijo de Dios, porque en esta parte de la tentación, Satanás no está negando la divinidad de Jesús. Él reconoce quién es y sabe a quién se está acercando. Lo que quiere crear más bien es una tentación de identidad en Jesús, que él realmente esté creyendo que él es el Hijo de Dios. Él tenía claro y él sabía quién era, pero Satanás quería crear en él esa espinita de incertidumbre y que él mismo se creyera y se demostrara quién era en realidad. Y su segunda frase: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás está tentando a Jesús a utilizar su divinidad para satisfacer sus necesidades propias y cayendo así en un egoísmo, todo lo contrario a lo que Jesús predicaba. Satanás está incitando a Jesús a usar sus poderes milagrosos para proveer un beneficio para él, valiéndose de la condición que Jesús estaba enfrentando. Pero es aquí donde Jesús empieza a hacerle frente y se defiende con la Escritura, citando el libro del Deuteronomio. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras no se refiere a que Jesús está dudando o está evadiendo lo que el demonio le está poniendo. Él tiene muy claro a qué ha venido al mundo y cuál es la misión que debe de cumplir aquí. Más bien, él está reafirmando quién es realmente al demostrar que no necesita de ayudas milagrosas o de ayudas sobrenaturales para cumplir con la misión que en ese momento estaba cumpliendo. Es decir, él sabe que él es el Hijo de Dios, sabe quién es en realidad y está reafirmando su fe y su confianza en Dios su Padre. No se trataba de rechazar la ayuda sobrenatural,
Se trataba de someterse al tiempo de su Padre y voluntad en todo. Pudo haberse parado contra Satanás con una exhibición de su gloria. Pudo incluso haberse parado contra Satanás con lógica y razonamiento. Pero Jesús usó la palabra de Dios como arma contra Satanás y la tentación. Pero los tormentos del tentador no terminarían aquí. Segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Para entender mejor esta tentación, el Papa Benedicto XVI en uno de sus libros nos explica que las tentaciones de Jesús debemos de entenderlas más como una visión, pero que entraña al mismo tiempo una realidad, una especial amenaza para el hombre Jesús y su misión. Es decir, el cambio de escenario que se tiene en el desierto, donde Satanás lleva a Jesús al centro del templo y a lo más alto, debemos de entenderlo como visiones que le fueron presentadas como una tentación para hacerlo caer. En esta segunda tentación que ahora se nos muestra a un Satanás utilizando las mismas herramientas que Jesús utilizó para defenderse, puesto que ahora es él quien se vale de la Escritura al citar el Salmo 91 para hacer que la humanidad de Jesús caiga, estas palabras tienen un peso aún mayor por el hecho de que son pronunciadas en la ciudad santa, es decir, en el lugar más sagrado para los judíos. De hecho, el salmo que está citando Satanás está relacionado con el templo. Tiene relación la tentación y el argumento que está utilizando, pues el salmista, el que redactó el salmo, espera protección en el templo de Dios, pues la morada de Dios debe ser un lugar de protección divina. Al mismo tiempo, quiere que Jesús mismo dude de su Padre y le pida una prueba para que él pueda convencerse de que en realidad, ahora que está a punto de iniciar su ministerio, el Padre está con él. Es aquí donde Jesús, una vez más, demuestra cómo debemos de enfrentar la tentación y reafirma su fe y confianza en Dios su Padre, no de una manera en que necesite ponerlo a prueba, sino que demostrando que él no necesita ver para creer. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús vuelve a utilizar el recurso de la Escritura para defenderse en esta tentación, pues sigue citando el libro del Deuteronomio, donde ahora se basa en un pasaje donde dice: No tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en el Masá. Pero ahora bien, ¿qué es lo que realmente ocurrió en el Masá? Cuando el pueblo llegó a Rafidim, encontró que no había agua, y nuevamente murmuraron en contra de Dios. En lugar de responder con una actitud de confianza en Dios, reaccionaron con actitudes de incredulidad y desafío, poniendo en duda la presencia y las promesas de Dios. Y tentaron al Señor diciendo: ¿Está pues el Señor entre nosotros o no? El pueblo de Israel, en lugar de confiar en Dios, querían obligarlo a hacer lo que ellos querían. Era como una especie de chantaje. Pues si Dios nos ama, nos va a dar lo que queremos, ¿no? Pues ahí estaban tentando a Dios. Y si Jesús hubiera caído en la segunda tentación, sería interpretado como: si me aviento del templo, ¿será que Dios está conmigo? Después de verse el diablo abatido por las respuestas que Jesús le estaba dando, aún tenía un as bajo la manga y estaba preparando una de las mayores y más fuertes tentaciones a las que Jesús se tuvo que enfrentar. Tercera tentación. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo ahora conduce al Señor a un monte muy alto donde le muestra todas las riquezas que existían en el mundo, todo lo que había sido creado por Dios, pero que el diablo se estaba apoderando poco a poco de ello. Y la tentación llega cuando le ofrece todas estas riquezas con una sola condición. Aquí es donde nos podemos hacer la pregunta: ¿no es justamente esta la misión del Mesías? ¿No debe de ser precisamente Él el que reine en las cosas del mundo y no el diablo como era en ese momento? ¿En realidad no era el reino que venía a traernos Jesús de paz y bienestar para ofrecernos la vida eterna? Pues la respuesta es sí. Jesús vino al mundo para imponer el reino de Dios de nuevo, para invitarnos a regresar a Él
y llenar de paz toda la tierra. Vino a regresar a los senderos de Dios todo lo que ya había sido desviado por la maldad del enemigo. Esta era su misión, y Satanás se la estaba poniendo en bandeja de plata. Le estaba cumpliendo su misión de la manera más sencilla posible. Pero había una condición: adorarle a él. Pero pasa lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Es en este momento donde Jesús, ahora sí, demuestra e impone su autoridad. Se muestra como un ser glorioso y divino que sabe a quién se está enfrentando y sabe quién es él en realidad, y una vez más y por tercera ocasión está reafirmando su fe y la confianza en su Padre al cumplir la voluntad de él y al cumplir el ministerio y la misión a la que fue enviado: abrirnos la puerta a la vida eterna. Aquí Jesús llama al diablo por su nombre, demostrándole que él conoce perfectamente quién es y que no le tiene miedo. Cita una vez más la escritura del Deuteronomio: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo le darás culto. Hace referencia a lo que pasó una vez más con el pueblo de Israel. Desgraciadamente los israelitas se olvidaron de Dios y fueron en pos de los ídolos. Convirtieron lo que debería ser el reino de Dios en otro reino más de los de este mundo. Pero el Señor Jesucristo no iba a hacer lo mismo que el pueblo de Dios ya había hecho. Él no iba a adorar al diablo, él solo iba a adorar a su Padre. La tentación del diablo en esta ocasión tenía que ver cómo Jesús iba a establecer su reino en este mundo. De hecho, lo que le estaba proponiendo el diablo era regalárselo sin esfuerzo, sin sufrimiento y sin sacrificio, pero a su manera, con tantas tentaciones y caídas de los hombres. La tentación era finalmente evitar la cruz. Aceptar esa tercera tentación le daría todo a Jesús, todo por lo que había venido, y podría al fin regresar al mundo a su Padre, pero esto dejaría a los seres humanos sin esperanza y con un mundo vacío. Pero él no cedió a la tentación. Esta era la primera vez en que alguien enfrentaba la tentación, enfrentaba a Satanás, y las consecuencias de haberse negado a ceder serían muy terribles. Al terminar el pasaje bíblico se nos dice lo siguiente: y se acercaron los ángeles y le servían. Ahora es donde se cumple el Salmo 91. Los ángeles le sirven. Se ha revelado como hijo de Dios y por eso se abre el cielo sobre él. Él es el nuevo Jacob, el tronco fundador de un Israel que se ha hecho universal. Jesús ha demostrado que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el que confía plenamente en su Padre. Como mencionamos al principio, no debemos de pensar que solo en estas 3 ocasiones Jesús tuvo que enfrentar la tentación, sino que Jesús estuvo en constante tentación durante su vida, pues aunque fuese Hijo de Dios, también era humano y no podrían dividirse sus dos estados, su divinidad y su humanidad. Y es así como sucedió aquella vez, el día en que Jesús se enfrentó al mismo Satanás y lo derrotó. Si te gustó el video no olvides compartirlo, dejar tu like, activar las notificaciones y suscribirte para no perderte más contenido. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este tema, qué más opinas que pudo haber enfrentado Jesús en la tierra y qué es lo que podemos aprender de esta ocasión en que Jesús estuvo cara a cara frente al diablo. Hasta la próxima.